Dios bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor una vez más que nos permite reunirnos y poder seguir estudiando la palabra. Sin duda que ha sido muy edificante para cada una de nuestras vidas. Ya llevamos varias semanas en las cuales diferentes personas hemos podido compartir muchos consejos de la palabra. Y en esta semana, con la ayuda del Señor, quiero que abordemos un poco el tema de los principios, el tema de los fundamentos que son importantes para nosotros. Nosotros sabemos que cuando hablamos de principios, hablamos de cualidades que Dios de alguna manera ha dado a la humanidad para bendición, pero también para poder colocar un equilibrio en el estilo de vida de cada persona, que cuando se lleven a cabo y cuando se practiquen va a traer bendición, va a traer prosperidad, bendición sobre nuevas generaciones, porque es como el principio de la siembra y de la cosecha. Sin embargo, vemos últimamente con preocupación que muchos de los valores, muchos de los principios, muchos de los fundamentos de los cuales teníamos en alta estima en generaciones pasadas, hoy en día se han ido perdiendo. Y una de las escrituras precisamente que nos lleva a esa reflexión es lo que encontramos en el Salmo capítulo 11, versículo 3. Dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Sabemos que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo y sin duda en este texto hay mucha sabiduría y el Espíritu Santo, conociendo la inclinación del corazón del hombre, Dios, conociendo lo que sucede con el hombre, que muchas veces sus pensamientos se inclinan hacia lo malo, entonces colocó bases, colocó fundamentos, colocó principios precisamente para poder vivir una vida en justicia, una vida que agrade a Él, pero que también pueda dar una buena relación entre los seres humanos. Más sin embargo, como les decía, hemos visto que este versículo en los últimos tiempos ha cobrado como que más vigencia, podríamos decir, porque hoy en día se han perdido mucho los principios, se han perdido los valores y sin duda eso ha venido afectando a la sociedad, ha venido afectando todas las áreas de la humanidad, aún a la iglesia, aún al pueblo de Dios, aún nosotros que tenemos la palabra y que conocemos todos estos principios, muchas veces nos vemos tentados a desviarnos. La humanidad hoy en día ha perdido mucho esa honradez, esa integridad, ese respeto. Y entonces estamos viendo que esto es contraproducente para la humanidad. Es por eso que en esta semana yo quiero que nosotros enfoquemos nuestras cápsulas en este punto, porque sin duda lo que dice Proverbios en el capítulo 1 y versículo 32 dice, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Sin duda que la humanidad se ha ido desviando, sin duda que la humanidad ha ido perdiendo mucho de lo que Dios colocó como fundamentos para una buena existencia sobre esta tierra. Pues con esta preocupación, hermanos, yo quiero que en esta semana, con la ayuda del Señor, vayamos tocando algunos de estos principios y que vayamos haciendo un análisis bajo la guianza de su Espíritu Santo y cómo nosotros podemos ordenar esta situación principalmente en la vida de la iglesia. Porque si nosotros como iglesia somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra,
tenemos que tener el fundamento estable en nuestras vidas, en nuestro estilo de vida, en nuestra conducta, en nuestro trato hacia nuestros semejantes. Así que en esta semana, el día de hoy le dejo estos dos versículos para que los meditemos, para que reflexionemos con ello, y en el transcurso de la semana vamos a estar tocando algunos principios específicamente. Que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros en este día, mis amados hermanos. Amén.